Dama Study Group, en donde, pues, como ya bien lo dijo David, veremos temas del Data Modeling and Design, ¿no? Entonces, empezamos rápidamente con unos conceptos ahí, pues, básicos, y pues nos preguntaremos en primera instancia, pues, ¿qué es el data modeling, no? O para qué sirve, porque es, pues, importante para las empresas, ¿no? Y no es más que otra cosa que el descubrimiento, el análisis y el alcance de todos los requerimientos que tengan que ver con tema de datos, ¿no? Casi siempre, o más bien siempre, que se va a hacer algún modelado de datos o algún diseño, pues es importante que la organización eh, descubra pues lo que hace con sus datos y que además pues documente cómo es que se van ajustando todos estos datos que después se convierten pues en insights, ¿no? Y de ahí pues vienen otras cosas, ¿no? Existen pues distintas esquemas o representaciones del dato y los más comunes, por así decirlo, son estos 6, que son los relacionales, los dimensionales, los orientados a objetos, las famosísimas tablas FACT, eh, esto de bases de, pues, series de tiempo, por así decirlo, y todo lo que conocemos como no SQL, ¿no? Cada modelo pues contiene un conjunto de componentes, que por ejemplo pueden ser las entidades, las relaciones, todos aquellos pues hechos que hay o valores, por así decirlo, las llaves, que pues bien sabemos las más comunes son las primarias y las foráneas, y obviamente pues todos los atributos, ¿no? Una vez que se construye el modelo, pues es necesario que se revise, se apruebe y sobre todo pues se le dé mantenimiento, ¿no? Esta es la parte más importante que también abarca el modelado de datos, ¿no? Porque pues los datos por lo general siempre están pues en crecimiento, ¿no? Y hay veces que nos quedamos cortos de capacidad o pérdidas de conexión, etcétera. Y bueno, con el surgimiento de nuevas tecnologías, pues también se le tiene que dar dicho mantenimiento o dicho tuning, ¿no? Pues las áreas involucradas, por así decirlo, pues son evidentemente las responsables de negocio, todo lo que tenga que ver con IT y evidentemente los usuarios finales, ¿no? Los principales inputs, pues para este modelado, pues son evidentemente datos, modelos o bases de datos que ya existan, los famosísimos pues datasets o todos aquellos archivos externos que de alguna manera se deben de integrar a cierto modelo de datos para no estar trabajando, digamos, con fuentes exógenas, ¿no? Por así decirlo. Eh, las actividades, pues, esenciales para un modelo de datos, pues, es evidentemente crear un plan, construirlo con todos los componentes, que esencialmente son 3, que son, pues, el modelado conceptual de los datos, cómo es que va la trazabilidad o el flujo de estos, y las famosísimas lógicas y físicas, ¿no? Las tablas lógicas y físicas, revisar el modelo de datos y evidentemente administrar, ¿no? Ya temas de permisos, quién puede ver la tabla, si son solo lecturas y demás vistas, ¿no? Y bueno, los integrables, pues como también va de la mano, pues es el tema de, pues el marco conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, ¿no? Y bueno, pues las principales técnicas pues es el diseño pues, de las bases de datos y el tipo de base de datos que se tiene pues, que ir construyendo, las relaciones mismas, la naturaleza, digamos, de la base de datos, si es estrella, copo de nieve, etcétera, cosas que comúnmente usamos. Eh,
Algo también importante pues son las herramientas para el modelado, en donde pues tenemos temas de data modeling, digamos procesos ETLs, todo el linaje, los repositorios de metadatos y bueno, si se encuentra algún tipo de patrón y el tipo de datos de acuerdo a cada industria, ¿no? No son los mismos datos que ve a lo mejor ¿qué será? Pues una telco contra a lo mejor logística, etcétera, ¿no? Y bueno, las métricas que son las medidas que propiamente las empresas crean a través de sus datos, y estas son muy variables. Bueno, aquí vamos a ver conceptos pues base de el modelado de datos. Y el data modeling pues frecuentemente es expresado a lo mejor como un System Development Life Cycle, que es el SDLC. ¿Y qué es eso? Pues es esencialmente la imagen que tenemos del lado superior, ¿no? Que bien ya habíamos dicho que hay una planeación para la construcción, se hace un análisis, derivado de ese análisis se diseña, llamémosle, pues la base, se desarrolla la etapa de la integración y todo el testeo de que las conexiones, los queries, los ETL, los Step Procedure, todo esté funcionando muy bien. Viene la implementación, llamándole ambientes productivos, y sobre todo el mantenimiento, ¿no? Que es la parte, pues, como ya les dije anteriormente, muy importante para esto, ¿no? El data modeling, pues, también nos da un amplio margen con las iniciativas, ¿no? Si bien sí se tiene un fin común, pero lo que es la idea es que la explotación de estos datos sea pues para varios usuarios y no solamente para uno, ¿no? Y bueno, un modelo, ¿qué es un modelo? Pues es la representación de algo que ya existe o a algún patrón que se haya identificado, ¿no? Y dicho modelo pues contiene uno o muchos diagramas, ¿no? Esos diagramas de entidad-relación que pues alguna vez hemos visto que son como los más comunes en cuanto pues a temas de SQL, ¿no? Y bueno, los modelos pues tienen ciertos estándares, símbolos que nos permiten poder entender dicho contenido, ¿no? Existen mapas, gráficas organizacionales, metodologías, en este caso aquí hablando de un blueprint, y bueno, hay sin fin de ejemplos para modelos que se usan todos los días, ¿no? Y bueno, los data modelers comúnmente están pegados a un requerimiento de negocio con IT y evidentemente con distintas áreas, ¿no? A lo mejor existen las personas que están involucradas como analistas, como modeladores de datos y de analíticos, arquitectos y todos estos diseñadores de bases de datos, ¿no? Y sobre todo, pues también los developers. Ok, y bueno, hay 4 tipos de modelado de datos. El primero es información pues categórica, en donde esencialmente pues se habla de clasificaciones, ¿no? A cierto tipo pues, de datos, de objetos, por así decirlo. Como ejemplo, pues hay categorías en los mercados, en algunos sectores de negocio, clasificación de productos por color, por modelo, por tamaño, inclusive pues el tipo de sexo o no sé, sin fin de categorías, ¿no? Los recursos de información pues básicamente son pues la conducta de la operación, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué productos, qué clientes, qué acreedores, qué organizaciones, etcétera, ¿no? Es más como hacia quién están dirigidos los datos, ¿no?
Los eventos propiamente pues, de negocio, que tiene que ver con órdenes de compra, con facturas, con retiros bancarios, a lo mejor en este ejemplo, juntas de negocios, etcétera. Y por último, pues, yo creo que los más importantes de esto pues, son el detalle de transacción, ¿no? Que prácticamente el claro ejemplo pues son pues el registro de ventas o el registro de a lo mejor aquí le llaman clickstream o zappings, que son en el caso de las telcos, cada vez que le cambias a un canal, los set-top box o las cajitas después van generando datos, ¿no? Y eso sería como la transaccionabilidad del cliente con el sistema, ¿no? Que es donde pues por lo general siempre hay más datos, ¿no? Bueno, como parte del capítulo nos dice que retomemos estos conceptos pues claves que son la entidad. ¿Qué es una entidad? Pues dentro del modelado, pues una entidad es la información que colecta dicha organización o empresa, ¿no? Y una entidad puede responder siempre a las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué o cómo, ¿no? Siempre que nos hagamos estas preguntas, por lo general la respuesta es esta famosísima entidad, ¿no? Aquí viene pues como más explicado el tema de cada pregunta. No quisiera aunar mucho en esto porque pues por sí solas dicen mucho, ¿no? Solamente la última pues es una medida que a lo mejor no responde a estas preguntas, pero siempre hemos creado medidas, ¿no? Valores agregados, a lo mejor cualquier operación aritmética puede ser alguna medida, porcentajes, etcétera, ¿no? Entonces también eso es considerado como una entidad, ¿no? Los alias de las entidades, aquí nos da un ejemplo en donde Jane pues es una empleada, ¿no? Ahí hace respuesta a la pregunta de quién, ¿no? ¿Quién? Ah, pues Jane. Jane entonces es la entidad. ¿O qué? Ah, pues employee. Employee también puede ser una entidad, ¿no? Están respondiendo esas preguntas que vimos hace un ratito y digo, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y la manera, pues, gráfica o la representación gráfica de una entidad, por lo general, siempre la vamos a ver sobre un rectángulo, ¿no? Un cuadrado. Ahora, parte importante que define una entidad es la claridad, la precisión, por así decirlo, y eso que no tiene traducción al español, pero es como que está muy completa, ¿no? La definición de claridad pues es sencilla y quiere decir que debe ser pues fácil y clara, ¿no? O que no se preste a malinterpretación, sino es blanco o negro, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la precisión o confiabilidad o como le quieran llamar, pues recae más en cuanto la descripción sea la correcta, los términos no sean ambiguos, para que pues esto también se aparte y se junte con el tema de la claridad, ¿no? Y que esté completa, pues involucra que todas las partes de la definición estén presentes, ¿no? Claridad, precisión, y que esté bien definido en cuanto a la estructura, a lo mejor semántica y demás, ¿no? O si tiene algún código hablando de valor, pues sea claro, ¿no? Saber cómo se obtuvo ese código, a través de qué valores, y sea pues homogéneo para todos, ¿no? Esas relaciones que alguna vez vimos pues en la escuela en cuanto a, hay veces que son las famosísimas llaves primarias y demás, y que de una a muchos y de muchos a uno, etcétera, ¿no? Básicamente ese es el concepto, es la relación entre entidades que principalmente tienen interacciones entre ellas mismas, ¿no? Y bueno, las relaciones alias también
pueden variar mucho de acuerdo a los esquemas, principalmente cuando no son SQLs. Los esquemas tienden a ser a veces forzados o convirtiéndose en vistas y demás. Y la relación de los alias también puede variar de acuerdo al nivel de detalle, ¿no? A lo mejor en una tabla tenemos mucho detalle, en otra no lo ocupamos tanto y ocupamos a lo mejor 2, 3 campos de una tabla con otro. Entonces el nivel de detalle va variando de acuerdo pues a la necesidad de cada usuario o bien de negocio, ¿no? Aquí está la representación pues gráfica de las famosas relaciones, en donde pues aquí vemos estudiantes que tienen relación con cursos y estos cursos con un instructor, y a manera de ejemplo, ¿no? Las relaciones, pues lo importante aquí también, lo que les decía hace un momento, es la cardinalidad de estas mismas, ¿no? Saber si una entidad puede estar relacionada uno a muchos, muchos a uno, etcétera, como es el que marca aquí el ejemplito que un estudiante pues puede atender muchos cursos, ¿no? Y viceversa, muchos cursos pueden ser atendidos para muchos estudiantes, ¿no? Y bueno, las relaciones principalmente se dividen en tres, que son la unaria o recursiva o única, que esta no involucra más entidades, ¿no? Es prácticamente como única, ¿no? Entre la misma entidad, ¿no? La binaria, en donde depende de dos entidades. En este caso, el ejemplo nos da que es un estudiante y un curso. Y la terciaria, en donde puede involucrarse más de dos, ¿no? Que es estudiante, semestre y curso. Estas tres entidades de alguna manera están relacionadas, ¿no? Ahora, pasamos con el tema de las llaves primarias. Las llaves primarias yo creo que son, perdón, estas son las llaves foráneas. Las llaves foráneas son importantes, ya que pues en la industria nos ayudan bastante a entender tema pues de relaciones y aquellas que puedan estar creándose bajo otros tipos de modelos de datos, ¿no? Usualmente pues estas también son pues agregadas a las lógicas y a las físicas, a las relaciones lógicas y físicas del modelado de datos, y implícitamente también son definidas al menos por dos entidades, ¿no? Igual puede haber más involucradas, pero mínimo dos, ¿no? Para que exista esa relación. Y bueno, ¿qué es un atributo? Estamos hablando de atributos y ni siquiera los hemos definido. Pues básicamente son pues descripciones o medidas o algún valor que tiene, digamos, en términos generales, algún campo, alguna columna, ¿no? Y bueno, la representación pues gráfica de un atributo, la vemos aquí del lado derecho, es que entendemos que hay un estudiante con un número de estudiante, pero bien las características de este mismo, pues es el nombre del estudiante, el apellido, incluso la fecha de nacimiento, ¿no? Eh, y bueno, los identificadores o principalmente nosotros lo conocemos como los primary keys o las llaves primarias. Yo creo que es la clave de todas estas tablas para poder crear relaciones, ¿no? Estas relaciones que a su vez nos van a ir dando nuevas tablas, nuevas vistas, de acuerdo a la necesidad o exigencia de negocio, ¿no? La construcción pues de estas llaves es pues a manera muy simple de acuerdo a los atributos. Por lo general las llaves primarias deben de ser pues campos únicos, para poder evitar la famosa redundancia, ¿no? Y que nos compleje, sí, nos ponga a llorar a veces por el tema
de que las consultas no se ejecutan bien, hay redundancia o nos traen valores que no hacen sentido al negocio, etcétera, ¿no? Y la función de estas llaves, como ya lo dije, pues es minimizar los errores, identificar las entidades y las instancias y qué pertenece a qué pertenece, ¿no? A lo mejor identificar que si yo tengo una llave primaria en cuanto a los estudiantes, a lo mejor es el número de estudiante, ¿no? Porque sé que es un registro único, porque puedo encontrar homónimos en cuanto a nombres y demás, ¿no? Fechas de nacimiento, etcétera, ¿no? Igual, si ven el ejemplo de abajo, pues el curso está asignado como una llave foránea, un foreign key, y es importante entender estos conceptos que a lo mejor son a veces un poco obvios o aburridos, pero súper importantes para el modelado de datos, ¿no? Recordemos que pues, este modelado de datos, la idea sí es cumplir un requerimiento de negocio, pero también dar un amplio margen para que otros usuarios lo puedan hacer y lo puedan usar más bien de acuerdo pues, a las políticas de la administración de las mismas, ¿no? Ahora, otro concepto, pues, es el dominio, y ¿qué es el dominio, no? Pues el dominio es todo el conjunto de posibles valores de un atributo que son asignados, ¿no? Y por lo general dan cierto sentido o estandarizan las características de los atributos, ¿no? ¿Qué es esto? Pues identificar qué tipo de dato es, por ejemplo, si es un entero, si es un varchar o un campo de fecha, un booleano, hay muchísimos, ¿no? El dato del formato, pues también tiene que ver a lo mejor si es un entero de 6, de 7, 8, el número que quieran. A lo mejor el varchar realmente debe de ser pues más corto, a lo mejor de 30, de 5, de 10. Recordemos pues que esto es importante también definirlo porque como quiera que sea, cada entidad, por así decirlo, representa un consumo, ¿no? Un consumo en cuanto a bits de almacenamiento. Y de acuerdo a eso, pues también se va volviendo más pesada en cuanto a megas la tabla o demás, ¿no? Entonces es bien importante saber definir con cuántas caracteres vamos a tener nuestro varchar o si nuestro entero no rebasa, no sé, las 10 cifras, no tiene caso ponerle 16, etcétera, ¿no? Porque como les digo, todo va sumando en cuanto a peso, ¿no? El tema de las listas también es importante porque pues te recorta el margen y al recortarte el margen de respuesta te ayuda a no tener pues valores ahí flotando, ¿no? En este caso hablan de un código de orden, de estatus, en el que puede ser abierto, entregado, cerrado o regresado, ¿no? A manera de ejemplo. Los rangos generalmente se utilizan más en fechas. Esto es un dolor de cabeza a veces para los que consultamos datos y demás porque no están bien definidos, esos rangos o los dejan libremente volando. Y nos encontramos que hay veces que en una fecha tiene un 0, pero como el campo es date o time, nos agrega allí un 1900, ¿no? 0101 1900, y entonces hay que darle su limpieza y demás, ¿no? Principalmente es el uso en el que yo me he encontrado, ¿no? Y el otro son pues esas rule-based, que son las reglas que ya están como implícitas por parte de negocio, ¿no? Si a lo mejor el tal atributo lo tienes que multiplicar por 3 y después elevarlo a la potencia y demás, esas reglas también son parte importante de los dominios para el modelado y el diseño de datos. ¿Ok?
Y bueno, como en un principio lo vimos, los principales esquemas son estos 6, que es el relacional, el dimensional, el orientado a objetos, las FACT, las bases de datos, pues series de tiempo. Yo alguna vez trabajé con una de estas bases de datos bien rara, la verdad, de InfluxDB se llama, en donde principalmente eran datos de sensores de motores. Entonces pues me parece que cada 5 segundos o cada 15, no recuerdo, el sensor mandaba un dato, ¿no? Entonces son bases de datos muy grandes en donde solamente dan valores y a lo mejor te da un 1, un 2 o principalmente son numéricos, y están corriendo constantemente, ¿no? Entonces, cuando vi esa base de datos me sorprendí mucho porque nunca las había visto, y complejas a veces también leerlas, ¿no? Por el tema de los UTFs, viene mucho Unicode y hay que hacer ahí pues, procesos de limpieza un poquito molestos, ¿no? Porque si de por sí hay veces que las fechas nos causan dolores de cabeza, pues ahora imagínense esas fechas mandando valores cada 5 segundos y demás, ¿no? Y bueno, los NoSQL principalmente son documentos, que el claro ejemplo yo creo que ahorita es MongoDB, que se rige más como por files y folders y todo eso. Las famosísimas columnares, que son pues un paradigma distinto que ya pues muchos hemos trabajado. Se me viene ahorita a la mente a lo mejor Cassandra, MariaDB o incluso HANA, si se habla de SAP, ¿no? Y estos NoSQL que son los graph, que son realmente una maravilla. Nunca he trabajado con ellos, pero es un poco complejo. Las he visto y he leído un poco respecto a eso y me llama mucho la atención, ¿no? Y estos key value que principalmente se trabajan pues, con formatos JSON, si mal no recuerdo, y se usan mucho en pSQL, ¿no? En el Postgre. Ok, esta es pues una manera de ver en resumen cómo es que están funcionando cada tipo de esquema. Los 6 esquemas que vimos, el C, se me olvidó ponerles ahí lo que significa cada uno, pero el CDM es el Conceptual Data Model, el LDM es el Logical Data Model y el PDM es el Physical Data Model, ¿no? El relacional ocupa estos 3, ¿no? Cuando se trata de RDBMS, ¿no? El multidimensional, hay veces que no es necesario utilizar el Physical Data Model y demás, ¿no? Si se dan cuenta, en el NoSQL, principalmente, pues no tenemos que hacer pues no se ocupan realmente las relaciones, ¿no? Las relaciones, el conceptual data model, creo que sí, eso va para todos, eh, pero bueno, es una manera, es una tablita a manera de resumen, ¿ok? Ok, la relación, ¿no? La relación es un concepto que viene de los 70s, y que hay pues algunas maneras diferentes de entenderlo, ¿no? O de asociar estas entidades. Es lo que ya hablamos hace un ratito, entonces pues le voy a dar saltarlo, ¿no? El dimensional, estos dimensionales creo que pues igual todos las hemos manejado, yo lo asocio con los famosísimos catálogos, que no siempre son los únicos que son dimensionales, pero a lo mejor sí aquellas tablas que tienen poca interacción, ¿no? O que a lo mejor se corren una vez al año, y digamos, los registros que se agregan o se les hace el update realmente son pocos, ¿no? Es parte importante del negocio, sí, para poder entender y asociar las categorías que tiene. Y aquí a manera de ejemplo, pues vemos que pueden ser categorías a lo mejor de tiempo, año, semestre, mes, día,
En el ejemplo pues, de la escuela tiene que ver con el nombre del alumno, el nivel, inclusive yo pondría ahí hasta los cursos. Ahí tiene un campo sí, no, que se puede traducir en un booleano. Y bueno, también geográficos que pertenecen a un país, a una región y a una zona, ¿no? Rubén, nos están comentando en Sí, el chat, o nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre el CDM, LDM y PDM? ok. El CDM básicamente venía más adelante, pero a ver, aquí está, mira. El CDM es el conceptual, ¿no? O sea, entender qué entidades están involucradas y de qué manera, ¿no? Yo lo veo como, eh, digamos, aquí en el ejemplo habla de que, pues, muchos estudiantes pueden ir a una escuela y muchos estudiantes pueden aplicar muchos cursos, ¿no? Es entender, eh, pues, híjole, va a sonar redundante, pero entender para qué te sirve tu tabla, ¿no? El concepto de esa tabla, ¿no? La lógica, pues, tiene que ver más con el tema de los atributos, ¿no? Más explícito, por así decirlo, ¿no? Saber qué valores puede tomar los atributos y a qué hacen caso, ¿no? Y la física, pues, es más representada como una solución técnica, ¿no? Y donde ya vienen integradas las tecnologías, ¿no? La conceptual es entender lo que hace tu tabla, la lógica es cómo estás construyendo tu tabla y la física es bajo qué tecnología a lo mejor, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda, perdón? Dice si es que se va a compartir las diapositivas. Bueno, esto está Sí, en claro, la claro. carpeta compartida. Los que han solicitado acceso ya lo tienen. Sí, esta no la he subido, pero ahorita que terminemos la charla va para eso, ¿no? Otro tipo de modelado de datos es las bases de serie de tiempo que les platicaba hace un rato. Eh, Son curiosas, incluso si investigar de esto, tiene mucho que ver con más de las cosas, motores y demás, es donde más utilizan este modelado de base de datos. ¿Por qué? Pues porque la virtud que tienen es que están hechas para poder almacenar gran flujo de datos, ¿no? El tema aquí es, digo, pensando en nuevas tecnologías y demás, si una base de datos como esta puede estar relacionada con tecnologías como Spark y cosas así que nos permiten tener un streaming, ¿no? Dentro de este modelado de base de datos basado en el tiempo, hay dos metodologías, por así decirlo, que uno es el Data Vault, que es orientado al detalle y al tiempo, ¿no? Él es el que más se usa. Y como les decía, es un método o una metodología donde está diseñado para tener datos históricos por mucho tiempo, ¿no? O que estén arrojando muchos valores constantemente, ¿no? Y el Anchor Modeling, este realmente yo no lo conocía con este nombre, pero si se dan cuenta, tiene que ver, sí, con un diagrama de entidad-relación, pero va más aunado también al tema de grafos, ¿no? Aquí me parece que las entidades son los cuadros rojos, los atributos son los que parecen diamantes y los círculos, digamos, son otro tipo de instancias, ¿no? Por lo que entiendo.
Y bueno, también el tema del el NoSQL, que bueno, ahora está muy de moda y todos hemos visto que las arquitecturas de datos en algún punto son NoSQL, ¿no? No sé, se me viene ahorita pues a la mente pues todo lo que está ahorita de moda, por así decirlo, que es el paradigma esta de Lakehouse, ¿no? Tiene una parte de Data Lake y otra parte House, que es como el Data Warehouse, ¿no? Y ese modelo, pues ya conocido pues por Databricks y todos los que estamos un poco involucrados en el tema, vemos que es una arquitectura híbrida, ¿no? Y bueno, como ya lo comentamos en cuanto a los documentos, MongoDB, el Key Value es más un Postgre con temas de JSON, es lo que se me viene a la mente. Las bases columnares pues más conocidas a lo mejor son, no sé, Cassandra, MariaDB, el mismo HANA y todo esto del graph, ¿no? Los documentos, digamos, la definición de los NoSQL en cuanto al document, pues tiene que ver con que son, pues específicamente como materias, como temas en particular, ¿no? Que así es como se maneja más o menos. Realmente no soy, nunca, no he utilizado Document, sé que es la manera de que como trabaja MongoDB, pero lo van haciendo a manera de archivo. Por favor, a ver, ayúdenme ahí. ¿Cómo trabaja MongoDB? Es micrófono abierto, todos pueden participar. Hay una consulta en el chat. Sí, dime, David, por favor. Dice, hola con todos, una duda, los esquemas de tipo estrella y copo de nieve o snowflake, ¿en qué clasificación estarían? Híjole. Lo buscamos, ¿sí no? Hay una clasificación dimensional. Es dimensional, ¿Aló? no relacional, ¿no es cierto, Daniel? Exactamente, sí. Ok. Contestada la pregunta, gracias. Bueno, entonces, si quieren, avanzamos, ¿no? El Key Value, pues, la aplicación es almacenar los datos principalmente, pues, aquí ponen en dos columnas, ¿no? Que es como el Key y el Value, ¿no? Y por lo general, pues lo que almacenan son fechas, números, códigos y información a lo mejor un poco compleja en cuanto a datos pues no estructurados, ¿no? Que puede ser video, música, fotos y ese tipo de datos, ¿no? Correos electrónicos y demás, ¿no? Y bueno, el columnar pues es la transpuesta, yo siempre lo he visto así, es la transpuesta de algo, de una tabla normal, ¿no? Donde nuestras filas son nuestros registros, nuestras columnas son los campos. La manera columnar, cómo funciona, es que va aunando cada registro de acuerdo a cada columna. Es como trabajan los famosos estos nuevos formatos de los estados de arte de Apache, ¿no? Los parquets, ¿no? Que van creando como ciertos índices o directorios más bien, en donde a lo mejor tenemos, no sé, una categoría 5 y sobre esa categoría 5 va guardando todos aquellos usuarios que son 5, ¿no? Y van creando como ciertos bloques a manera pues de columna, ¿no? Es como yo lo asocio. Disculpen si no me expreso bien, pero a veces me cuesta un poquito de trabajo explicar cómo funciona en mi cabeza, ¿no?
Y esto del graph, ¿no? Esto a mí se me hace algo súper importante, que son bases diseñadas, sí con relaciones, pero las relaciones aquí son ciertos objetos, ¿no? Que pueden ser traducidos como nodos, ¿no? Que es la imagen que tenemos del lado izquierdo, en donde aquí nos ponen principalmente que trabaja muy bien para el tema de redes sociales, temas también de transporte público y demás. De hecho, en temas de Machine Learning, alguna vez vi alguna demo en AWS que utilizaban una herramienta que se llama Neptune, que trabaja con GraphQL, y lo que hacían era un sistema de recomendación, pero, o sea, muy bueno, ¿no? Aquí pongo también ese ejemplito, ¿no? Algo así funcionaba, ¿no? Tenían, sí, una base de datos graph, donde el nodo, más bien el objetivo era pronosticar el target de la, y si se dan cuenta del lado derecho, pues están todos los posibles nodos que pueden interactuar entre ellos mismos para dar una respuesta, ¿no? Inclusive hace rato estaba viendo eso, leyendo, y hay una investigación de Stanford, donde hacen Machine Learning con GraphQL. Es una cosa, pues, de locos, ¿no? Es un tema complejo porque viene de la teoría de grafos, ¿no? Y la teoría de grafos, pues, no es más que otra cosa que optimización, inclusive hasta como de rutas, ¿no? Temas de determinística y demás. Es algo bien entretenido, bueno, que en lo personal a mí me gusta mucho. Nunca me he enfrentado con un GraphQL, y no sé, les pregunto a ustedes si alguna vez han trabajado con una base de datos, pues, así de graph. Ok, seguimos. El tema de las diferencias entre el conceptual, lógico y físico que ya vimos, y aquí se repitió pero bueno, aquí viene un tema que es la normalización. La normalización de estas tablas, de estos datos, es también parte muy importante para el modelado y diseño, pues es la aplicación de ciertas reglas en cierto orden, que propiamente a veces la organización o la empresa nos da, o si no, nosotros como desarrolladores o data engineers debemos de proponer, para que la estructura pues sea estable, ¿no? Y no de fallas o las mismas redundancias, ¿no? Que al eliminar, pues, las redundancias, se eliminan las inconsistencias, y con esto, pues, nuestras bases de datos trabajan de una mejor manera, ¿no? Y los valores que nos arrojen prácticamente están, pues, validados por negocio, ¿no? Este tema de normalización, pues, requiere, sí, un conocimiento o un entendimiento profundo de acuerdo a cada atributo y a cada entidad, para poder validar que esos datos pues estén bien, ¿no? Y recordemos que, pues, todos estos datos siempre son el input para algo más, ¿no? Y ese algo más, pues, por lo general, el final del camino es una toma de decisión, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, como data engineers o inclusive data analyst, entendamos que el dato que nos está arrojando nuestro sistema, ya sea SQL o no SQL, sea verídico, ¿no? Porque, como les digo, o sea, se toman decisiones sobre estos mismos. Igual toda la parte, o digamos, todo el procesamiento que está ahí dentro, es importante saberlo manejar, porque, pues, recordemos que el tiempo, pues, se traduce en dinero, ¿no? Y el procesamiento hay veces que
cuando son redundantes, pues no hacen nada, ¿no? No te dan ningún resultado, se quedan ahí en un loop infinito y eso pues es costoso para la empresa, ¿no? Y nosotros como pues profesionales en la materia, nuestra obligación es pues también reducir ese tipo de costos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta primera sesión, por decirlo así. La siguiente jueves yo creo que estaré terminándoles de compartir el data modeling. Pues es un tema que pues ya muchos nos hemos enfrentado, pero también, como bien lo dijo David hace un rato, no está de más a veces reaprender, ¿no? O recordar lo ya aprendido. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Bienvenidos los comentarios, preguntas, dudas, consultas. Es el momento. Quizás por ahí, Rubén, si nos comentas cuál de todos los tipos de modelado de datos es el más frecuente que te haya tocado ver en un escenario real. Pues el más frecuente y el que yo creo que en el 80% de las empresas está, pues es el de estrella, ¿no? Y es un SQL normal, ¿no? Un data warehouse con modelo estrella, en donde pues las relaciones, las que más... ese modelado es que permite unas mejores relaciones, ¿no? En lo personal, ¿no? Me he enfrentado también pues con temas de HANA a manera columnar. Es un poquito distinto el tema de los queries y demás, pero nada complejo. Realmente es curioso. Alguna vez leí que, no recuerdo quién dijo, pero el o no SQL lo están haciendo SQL, ¿no? Es la manera que hace, ¿no? Y ahora, pues, con el tema de Databricks y Delta Lake, esencialmente, pues lo que te permite Delta Lake es hacer esas famosísimas transacciones ACID y forzar los esquemas, que eso es súper útil, ¿no? Hay veces que el esquema no te cuadra en cierta tabla y forzándolo pues haces que te cuadre y realmente te facilita mucho la existencia, ¿no? Cuando dices forzándolo, te refieres al tipo de datos, ¿cierto? Sí. Ahí yo quería, sobre tu comentario, Rubén, en realidad para tener la vista más amplia, lo que busca Dama es en la gobernanza de todos los datos, ¿no? Nosotros como ingeniero de datos nos movemos más a la parte de unificar y construir los data lakes, los data warehouse. Pero también esta parte de gobierno tiene que ver con los datos transaccionales. Cuando tú decías que sí, el 80% son modelos estrellas, sí, para la parte que ya extraes para poder hacer los ETLs y todo el procesamiento. Pero también están los modelos transaccionales, que son donde consumimos la información. Y esos generalmente son base de datos relacionales, digamos las normales que estamos acostumbrados a estar en los sistemas, ¿no? Entonces, eso un poco para entender todo el mapa. Y yo quería agregar un punto con el tema de los modelos basados en tiempo, ¿sí? Porque se usan cuando uno quiere hacer persistente, ¿no? Unificar diferentes sistemas y que tengan una consistencia en el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú vienes, incluyes un sistema y luego adquieres otro sistema, por ejemplo, un sistema que tienes una tabla de clientes y tienes otro sistema que tienes otra tabla de clientes, y para unificar todo esto en un modelo, cuando lo pasas directamente a un modelo dimensional, se hace complejo el mantenimiento. Entonces, estos modelos basados en tiempo están pensados en que no sea muy costoso
el implementar cambios con nuevos sistemas, en añadir nuevos fuentes de información, ¿no? Hay un esfuerzo inicial para poder tener toda esa capa, pero si yo traigo un nuevo sistema o una nueva fuente, el costo de modificar todos mis ETL, mis procesos, es mucho menor. Entonces, es un poco lo que busca esta lógica de modelamiento basado en tiempo, ¿no? Y busca también ser más escalable, ¿sí? En la parte que se busca construir hacia un data warehouse, ¿no? Hacia la parte de indicadores, que va a ser la parte con la que tú vas a controlar tus KPIs, ¿no? Eso como comentario. Ok, muchas gracias por el comentario. Otro puntito más que justo el último que viste de la normalización, supongo que de aquí, no sé si más adelante se va a hablar un poquito más, pero la normalización en los sistemas transaccionales estamos acostumbrados, los que sabemos un poco de SQL en la tercera, cuarta, quinta forma o sexta forma normal, y que es lo habitual de encontrarlo, ¿no? Para evitar tener un mismo dato, tenerlo repetido en diferentes registros. Pero en los sistemas dimensionales o los sistemas estrella, copo, nieve, al contrario, se busca desnormalizarlo, porque el objetivo de estos modelos es rapidez en lectura y no necesariamente buscar la integridad de los datos, porque la integridad tú la validas a nivel de tus procesos de TL. Entonces, mientras que los sistemas relacionales normalmente están normalizados, los modelos dimensionales buscan desnormalizarse, ¿no? Porque es más rápido leer la data sin estar haciendo relacionamiento, ¿no? Sí, son operaciones menos costosas, ¿no? Exactamente, correcto, ¿no? Entonces, lo que se busca en los modelos dimensionales es rapidez de respuesta, ¿no? Y no tanto a la integridad, ¿no? Súper. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta. ¿A qué rol exactamente le correspondería hacer este tipo de documentación? Porque si bien es cierto, se está hablando de herramientas, de qué cosa documentar, qué cosa hacer seguimiento con respecto al flujo de datos y demás, pero este trabajo en específico, ¿a quién exactamente le correspondería y sobre todo en qué momento en todo el ciclo de un proyecto es que debería de realizarse? Ok, yo diría que, híjole, uno de los principales involucrados a lo mejor, pues sería a lo mejor un PM, ¿no? Un Project Manager. Que si bien él tiene muy claro el requerimiento y demás, a lo mejor no es tan técnico y no sabe algo de relaciones o de normalizaciones y tiene que estar pues apoyado a lo mejor por un data engineer, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Pero no sé qué piensan los demás. Yo he visto que el área de gobierno de datos como que está aparte, ¿no? Porque, como bien dice Daniel, tiene que ver el end-to-end, o sea, desde que va a venir el sistema fuente hasta que llega a tu reporte por medio del Data Warehouse, ¿no? No es que lo puedes dejar de lado. Entonces siempre va a estar presente. Todo el tema de gobierno es una capa que va desde el inicio hasta el fin. No es solamente para Data Warehouse, sino que va desde que va a venir un nuevo sistema o que se va a modificar un nuevo sistema y tiene que ver el ciclo de vida del dato,
¿no? Ahora, el área de gobierno, hasta donde yo he podido ver cuando he estado trabajando con esta área, ellos definen las formas, o sea, te dice qué documentación hacer, ¿no? O sea, te da todos los estándares, pero ellos no documentan. Los que finalmente van a hacer la documentación es cada uno de los desarrolladores, y el área de gobierno se va a encargar de hacer, junto con el PM, de ver de que toda esa documentación se esté realizando. No, así es como lo he llevado yo. Bueno, no yo, sino en la empresa donde hemos estado, ¿no? Me ha hecho acordar eso, que muchas veces se le dice a los de gobierno que son los recolectores de objetos o recolectores de documentación. Claro, pero ellos no hacen la documentación porque ellos no son los que hacen el sistema. El que hace el sistema, los desarrolladores, o sea, sus analistas funcionales, o por ahí, ellos son los que deberían hacer esa documentación. Lo que va a hacer el área de gobierno es darte todos los estándares. Y luego te los va a pedir, los va a revisar de que esté de acuerdo a lo que realmente estés haciendo, ya como un área de calidad, ¿no?, del dato. Claro, y es totalmente válido, porque finalmente si le vas a invertir tiempo en explicarles para que ellos lo documenten, cuando tú eres la persona que lo desarrolló, es la que más sabe, mejor que él mismo lo documente. Es perfectamente válido. Sí, y como decías, David, por ahí escribiste, o sea, cuando hay empresas más grandes, hay un rol específico de data modeler, ¿no? Que es el que se dedica a hacer solamente la parte del modelado, la capa física hasta la conceptual hasta la física, ¿no? Pero en la práctica, ese rol lo hace el data engineer o el analista desarrollador que está haciendo una implementación, creando alguna base de datos, ¿no? Algún cambio, una modificación, ¿no? Entonces, ellos son realmente los que hacen ese rol, ¿sí? Pero cuando hacen algo que va a ser nuevo, ¿sí? Que de repente es algo un poco más grande, es un proyecto más grande, a veces hay un perfil específico que es Data Modeler, que se dedica solamente a validar la consistencia del modelo, que tiene que tener mucho skill, de conocer mucho el negocio, ¿sí? Y no necesariamente es tan técnico, ¿sí? Pero más bien conocer bien el negocio, de cómo se comporta cada dato, qué valores puede tener, qué tipo de relaciones, si puede ser uno o muchos, todo esto, ¿no? Y se hace esta distinción, ¿no? Sino que muchas veces el ingeniero de datos es el que asume este rol. Yo he visto ese rol, pero lo he visto más en empresas que tienen como que venden su modelo. Entonces, como venden su modelo de datos, ¿no? Como por ejemplo Teradata, te vende el modelo de datos y tienes que tener expertos para poder llenar su modelo, o sea, porque ya es algo estandarizado, no es porque se te ocurre poner no sé, voy a grabar la persona y encuentro, no sé, una tablita por ahí, ya ni siquiera me acuerdo el nombre de la persona. Si tú te acuerdas, David, ¿cómo era el nombre de la persona? Ya, la party, ¿no? Ya, de ahí tienes tu party, tienes todas las demás tablas, ¿no? Pero no es que las puedes llenar por cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos ahí con David en Teradata, veíamos que dos modeladores tenían forma muy particular de ver las cosas. Uno decía que debería irse a una tabla la información y el otro veía que debería irse más bien a la otra tabla. ¿No? Entonces tenían que llegar a un punto de acuerdo entre modeladores, porque había un proyecto que estábamos viendo en Interbank que teníamos 2 modeladores y tenían que ponerse de acuerdo. Lo que pasa cuando tú sacas esa capa, porque no todos tienen esa capa intermedia, ¿no? Esa capa premodelada, sí pasa que justamente lo que dices, ¿no? Que los data engineers son los que hacen. No necesariamente hay ese rol, porque cuando sacas ese modelo es más in-house, ¿no? Ya más que nada tienes personas que las vas como que ya va agarrando cancha, digamos así, porque sabe más su nicho, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta persona sabe mucho de lo que es contabilidad
Y esa cosa, si quieres modificar algo, pasas por esa persona porque es el experto en todo el tema contable, o vas con otra persona que tiene todo el tema financiero porque es su modelo, ¿no? Entonces más o menos empieza a ver así. O bueno, eso es lo que he podido ver. Excelente comentario, excelente. También estuvieron preguntando en el chat sobre tecnologías o herramientas que se suelen usar en temas de modelado, ¿sí? ¿Cuál les recomendaría? Sí, yo siempre he usado Erwin. ¿Qué te puedo decir? Hay un bias ahí, hay un bias. ¿Por qué es así? No sé, todo el mundo usa Erwin, pues, ¿qué te puedo decir? No, pues, pero quizás nuestros amigos, como acá estamos de varios países, han usado No, otras sí. herramientas y tienen más features. Te estoy diciendo yo, no te estoy diciendo todo el mundo usa Erwin, por favor. Bueno, yo también recomiendo Erwin. Para el diagrama conceptual, creo que algunos utilizan Visio o Visay, creo. Visay, para conceptual. No he visto. Lo que pasa es que cuando modelas en Erwin, ya automáticamente te salen los otros modelos. No, conceptual, dice, conceptual. El Erwin tiene En Erwin, logical y physical. No he visto el conceptual. No, pues no tiene. Eso lo haces a mano alzada en tu hojita, tu A4. O si no, ¿qué herramientas? Pues Visio, por ahí mencionaban. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sabría decirte. No los he usado. Hola, no sé si me escuchan. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién? Preséntese, joven. ¿Carlos Quiroz? Sí, Carlos Quiroz, exacto. Hola, Carlitos. ¿Qué tal? Bueno. Sí, mira, a ver, sobre la experiencia que he tenido con herramientas, por ejemplo, para bases de datos no relacional, no SQL, he trabajado con el Hackole, ya, es una herramienta muy flexible, intuitiva. Además, también te puede ayudar a hacer tu diccionario de datos, ¿no? No sé si ustedes lo han escuchado. Para mí es nueva esa, lo voy a googlear ahorita. Hackole, lo has puesto en el chat. Sí, correcto. Pero no lo he visto. Básicamente porque no he trabajado con bases de datos, no SQL. No te vendas. Yo no tengo miedo de decir mi verdad, querido. Vamos a buscar Hackole. También preguntan que, de acuerdo a la experiencia, ¿qué metodología es la que más han usado? Ralph Kimball, Bill Inmon, si han escuchado Festo. Creo que más Kimball. Sí, diría yo. Interesante la pregunta porque siempre se habla de eso, ¿no? De por cuál ir, por Kimball o Innon. Pero Lo que pasa es que Innon tendrías que armarte todo el data warehouse de una. o sea, ahí el Innon es más bien utópico ir por esa, porque implica de que la organización tenga buen presupuesto antes de comenzar y que tenga bien claro. Que te espere claro. los 3 años para que te armes bien todo el data warehouse antes de que lo hagas. En esos 3 años ya la gente se va, no se va a quedar trabajando 3 años en la No, y el requerimiento ya cambió, y olvídate. El negocio mismo cambia, los conceptos también cambian. Algunos. Exacto, por eso creo que Bill Innon sería súper raro que alguien te diga he usado Bill Innon. O sea, bien utópico esa es la propuesta que hace Bill Innon, ¿no? Creo que Ralph Kimball se adapta más a cualquier negocio, cualquier empresa de cualquier tamaño. Yo en algún momento escuché que alguien había implementado, o sea, para no implementar todo el Data Warehouse, implementaban un mixto y hacían una parte principal como Data Warehouse y luego iban avanzando como que por pocos, ¿no?
que puede Claro, lo vas funcionar. haciendo por Datamarch. Sí. Cuando lo haces por Datamarch, ya estás hablando por Kimball. Sí, pero le metían una parte de Inon, pues, ¿no? Que hacían la parte de, como que construían una parte del Data Warehouse, ¿no? Entonces, Es pero un Inon, pero se desencantaron y adoptaron Kimball. sí, yo creo que fue algo así, ¿no? Es que es presupuestos, amigo. El que maneja el presupuesto no se Exactamente, va a ¿no? exponer a no ver el retorno de su inversión. Claro, ya esos modelos gigantescos que te duran proyectos que duran 3 años, no van ya, creo. No, y sobre todo con la gente que cree que porque dices que vas a hacer Scrum ya todo sale en 2 días. No. No, pues mientras compras los Legos y juegas con Legos ya son 3 Ya días. se pasa. No, te estoy diciendo pues lo que piensa la gente, no te estoy diciendo la realidad. No, esos modelos lo que se entrega en los primeros Scrum son dibujitos nomás. Esos son los entregables. Pero Puro tiene que dibujito. producir valor en una iteración. Dibujito, ese es parte de tu valor de tu gobierno de datos. ¿Qué hago con un dibujito? Lo pego a la refri. A ver, David, ¿eso te aceptaban como valor en internet? No, no te aceptaban. No mencionamos nombres aquí, por favor. No, pero es que ahí es No, complicado no era. el tema de Agile en el mundo de data, en el mundo de BI, en el mundo de ingeniería de datos o de Machine Learning. Intenta hacer un modelo perfecto en 2 semanas con una accuracy decente. No puedes, primero tienes que explorar tu fuente y no puedes medio explorar y medio hacer un modelo en 2 semanas. Ahí no puedes Claro. aplicar Y además tienes que validar los datos. Exacto, aunque duela, no puedes aplicar el famosísimo Agile o Scrum como framework. Hola, preséntese, joven. Sí creas un modelo, pero obviamente pues no es lo que buscas. Tienes que hacer como unas mínimo 3, 4, 5 o más iteraciones, ¿no? Es complicado. Yo me acuerdo que cuando estaba en Claro, había un requerimiento enorme. ¿Ya? Y nosotros quisimos dividirlo porque era imposible que Hacerlo. que se terminara en las 2 semanas que querían. Imposible. Entonces dijimos, mira, vamos a abarcar, no sé, de todo eso hasta, no sé, la 10ª parte de lo que quieres, ¿no? Y vamos a ir avanzando, ponte, de las 15 métricas que tenían 2 métricas por cada uno. ¿Y tú crees que aceptaron? Hasta vino el supuesto COE de Claro, que era de Ágil, para hablar con esa área, y dice, no, es que no, si tú me dices que tiene que tener valor, nada tiene valor si no está todo. Es que es como cuando haces un carro, pues yo no puedo salir a pasearme por la ciudad si solo me das una llanta, ¿no? ¿Qué hago con eso? Al final no terminó siendo Ágil, ese proyecto fue imposible hacerlo en Ágil. Imposible. Pero ahí están todos vendiéndote Agile hasta por, ¿no? Algunas veces no aplica las cosas que están de moda, las cosas que son trending no aplican para todo. Tienes que tener el raciocinio o soltar, ¿no? De hecho, el hecho de que tú hayas pagado quizás un curso de fin de semana de 2,000 soles, o su equivalente en dólares, no sé, $500, no quiere decir que lo vas a usar en todo, lastimosamente. Claro, en especial también cuando son requerimientos muy de normativos, ¿no? Tipo SBS o alguna Entelco, por ejemplo, o Citel que te pida algo, ¿no? No puedes ir tanto por allá y porque obviamente te expones a una vez que salga el proyecto o lo que te han pedido, salga mal o salga con errores. Entonces ahí sí tienes que ir un poco más a cascada para asegurarte de que el producto final sea lo que están pidiendo. Ya, vale. No he visto Festo, Kevin. He visto un poco, casi nada de Datavault. la concepción de Datavault de cierta empresa, pero bueno.
Ya para... Bueno. ¿Tenemos expertos en Databall quizás ahora en la llamada? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Es otra Databall. técnica de Ya, modelo. ok, ya. O Vault, si quieres. Ya, ok, sí está. Yo investigué un poco de eso, porque intenté implementar algo, pero al final lo salté. Y un poco de lo que llegué a investigar es justo esa necesidad de poder tener una capa intermedia, una capa de ¿cómo se llama esta parte? Bueno, una capa intermedia, no me acuerdo el nombre, en el que puedas tener toda la data consolidada. No necesariamente un modelo ya dimensional para consumirlo, pero sí unificada, estandarizada y homogenizada, ¿no? Por ejemplo, si tengo el típico tabla de clientes, ¿no? Tengo clientes que vienen desde mi CRM, tengo clientes que vienen desde mis fuentes externas como Sunat o Reniec, tengo mis clientes que vienen por una landing, entonces toda esa información yo tengo que tener un solo registro de mi cliente por cada persona. Entonces, toda esa consolidación de la información debería estar en un modelo que esté limpio y unificado. Y luego desde ahí migrarlo hacia la capa dimensional, ¿no? Y entonces esta capa intermedia sirve mucho estos modelos basados en tiempo, porque permiten identificar este cliente que viene de tantas diferentes fuentes, ¿sí? Tienen una prevalencia, una prioridad, una prelación de cuál es el objeto válido para ciertas reglas que tú aplicas, ¿no? Por ejemplo, si viene el nombre y apellido que viene de la SUNAT, que viene de RENIEC, tiene prevalencia al que puede venir de otra fuente, ¿no? El dato que tú viene de la, no sé, estado civil, que el que viene de RENIEC, no sé. Entonces, ese tipo de prevalencia te ayuda a identificar, yo tengo 20 nombres que aparentemente son de la misma persona, ¿no? Pero el valor que me es que viene de esta fuente. Entonces, permite identificar diferentes fuentes, diferentes momentos en que se cambia. Viene a ser como una forma más ordenada de las tablas, por ejemplo, lentamente cambiantes, ¿no? O sea, el Databall lo que te da es flexibilidad. La flexibilidad que no te dan los modelos normales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de un copo de nieve, o sea, si te das cuenta, entre modelos dimensionales y Databall no es tanto un modelo dimensional. Lo que se diferencia es el modelamiento de las dimensiones, ¿cierto? O sea, pero tu FAQ sigue siendo tu FAQ, ¿no? Yo diría que más Databall más se parece a un modelo transaccional. Por eso te digo, se parece, pero no. No, porque, o sea, lo que varía, o sea, sí, pero no. Lo que varía en realidad en tu Databall es la forma en que tú llegas a realizar el modelamiento de tu dimensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablemos de un copo de nieve. Un copo de nieve lo que va a hacer es, tú tienes, por ejemplo, una tabla, por ejemplo, no sé, ciudad, y la llave de la ciudad va a viajar hacia, por ejemplo, persona. No sé si estoy dando un buen ejemplo. Ya digamos que sea ciudad y que viaje la persona, ¿no? Como para saber, no sé, su procedencia, qué sé yo. Viaja de un lado hacia el otro, ¿no? Y la llave de la persona va a viajar hacia tu FAQ. Lo que hace el Databall es al revés. Si bien tu llave de la persona sigue viajando a tu FAQ, lo que va a hacer es que la llave de la persona se va a ir hacia atrás
a otra tabla, o sea, otra tabla que si no recuerdo cómo se llama, es el satélite, sí, creo que es el satélite, ¿no? Va a ir hacia atrás. Entonces lo que te va a permitir es de que si tú tienes una tabla persona que solamente tiene la llave persona, y vas a tener hacia atrás otras tablitas que van a tener las características de las personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienes algo ahí que tenga el nombre de sus apellidos y todo lo demás, ¿no? Y esa tabla no son características generales, por decirlo así, de la persona. Lo que va a hacer es que si después quieres agregar más adelante, qué sé yo, otra tabla de segmento, no sé, por decir algo ya, porque no se me ocurre, pero digamos que el segmento es de la persona, le agregas otra tabla y el ID viaja hacia atrás. Entonces tú no estás cambiando tu FAQ. Tu FAQ sigue siendo lo mismo, sigue siendo a ese nivel, pero le estás agregando y te estás evitando hacer el problema que tienes con tus dimensiones. Porque ¿qué pasa con la dimensión? ¿Por qué te cuesta tanto modificar una dimensión? Porque tienes que agregar eso y tienes que agregar todos los campos y tienes que hacer ahí todo un menjunje de lógica para meterla ahí en tu nuevo campo. Y si estamos hablando de un copo de nieve, tienes que ver cómo vincular entre todas las tablas para llenar el bendito campo. Entonces, en la nueva lógica lo que haces es simplemente relaciones tu ID con ese nuevo campo hacia la tabla que va a ir hacia atrás. No sé si me dejo entender. Grafiquito, por favor, con Paint. A ver, me van a perdonar, pero voy a usar mi Paint. Yo lo que diría que para simplificarlo un poco, el Data Vault es como que normalizas todo, ¿sí? Explotas todas las relaciones. Todas las relaciones es una tabla aparte, entonces se vuelven, digamos, un modelo transaccional que podrían tener una cierta cantidad de registros. No es tanto transaccional, no te digo. Pero mira, cuando lo mueves al Vault, lo explotas y tienes, si antes tenías 10 registros, ahora tienes como 1000 registros, ¿no? Para mantener esa trazabilidad en el tiempo. No. Me estoy explicando es mal. Así. Ya, dale. O puede que estemos hablando de lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero al revés. Exactamente, yo diría que sí, exactamente así, ¿ah? Ya, bueno, o sea, sí, pero persona, y este es tu FAQ. Ya, acá viene el ID persona. Entonces, acá tengo el ID persona también. Ya. Acá tienes tu ID persona. Y acá tienes. A ver, hemos estado recomendando toda la noche a Erwin. ¿Y por qué no abre su Erwin? Porque no tengo Erwin, querido, en mi máquina personal. ¿Tú crees? Yo no. Tú sabes que tiendo a no craquear cosas, querido. No me gusta generarme el karma. Ya. Entonces tienes tu tabla acá, que tienes persona, tiene nombre y apellido. Lo que va a hacer el Vault, o lo que yo he visto de Vault, que no necesariamente, porque acá se les ocurre hacer cosas y no necesariamente son como dice el libro. Y de lo poco que he podido ver también, de lo que poco que he podido leer sobre Data Vault, acá va a estar también tu FAQ. Acá va a estar tu ID persona. Acá va a estar tu tabla persona. Y esta tabla persona solamente va a contener ID persona. Y lo que vas a hacer es, vas a tener hacia atrás una tablita que ponte que se llama característica de las personas. ¿Ya? Y esto va a ir hacia atrás. A eso me refiero que va hacia atrás. Entonces acá vas a tener tu ID persona. Y acá recién vas a tener tu nombre y apellido.
Entonces, ¿qué pasa? Que si ponte que esto solamente sea toda tu dimensión persona, si eventualmente tú quieres agarrar y quieres poner, no sé, otra dimensión, lo que haces es simplemente generas otra tabla X, no sé, segmento, me quedé pegado con el segmento, y le jalas hacia atrás nada más la persona con su segmento. Así de simple. Ya no tienes que hacer todo el recálculo que hacías en tu otra tabla. Va yendo hacia atrás, entonces puedes incrementar tu dimensión conforme vayas creciendo, sin tanto impacto. De lo poco que he podido leer, de esto se trata el Data Vault. Este es Data Vault. Ya. Va hacia atrás, a eso me refería con que va hacia atrás. Bueno, Claro, finalmente son Si no las tablas me satélites. equivoco, este es el hub y este es el satélite. Exactamente, correcto. El hub no tiene esos atributos de la persona, solo tiene la llave, ¿no? El ID persona, como bien ejemplificas aquí. Las otras tablitas llamadas satélites son las que tienen el nombre, apellido, segmento, lo que es, ¿no? Como linkeas un hub con otro hub y su conjunto de satélites, está el concepto de link, ¿no? Pero creo que esa es una tabla intermedia en satélites. Pero finalmente me termina recordando los modelos de industria que manejábamos, porque teníamos por un lado el subject area de productos y por otro lado el subject area de personas o parties, y ambos tienen que hablarse en algún momento, sí. Una persona tiene productos, y había una tabla para eso. Es igualito con Data Vault, nada más que le han dado un rebranding a este asunto. No es un rebranding, porque lo que pasa es que con tu tabla producto, tú tienes acá tienes tu tabla producto, tienes tu tabla, acá tienes tu no tanto rebranding, ¿no? Porque la persona no tiene más atributos que la llave, ¿no? Ahí se diferencia. Tu tipo de producto va a tener este tipo de producto, este es producto. Tu llave viaja de acá para acá. Si te das cuenta, en el Data Vault va hacia atrás. Y justamente va hacia atrás para que tú puedas generar 500 tablas si quieres eventualmente en el futuro sobre tu dimensión, sobre este nivel de granularidad. Y puedes ir creciendo exponencialmente. En cambio, ¿qué pasa cuando acá en persona quieres agregarle el segmento? Es mucho más, te genera mucho más impacto generar este campo que generar una nueva tabla. Es que necesitas una tabla de segmentos como catálogos y la tabla de relación. No, ya sé, pero te estoy diciendo, imagínate nada más que está así. Porque acá viene el ID segmento, acá va a estar el segmento y acá va a estar el ID segmento. Pero el hecho de traerlo hacia acá genera más impacto que traerlo hacia atrás. Porque hacia atrás es crear una tabla y probarla. Hacia acá es crear una tabla, probar la tabla y luego hacer el update sobre la tabla persona con los ID de segmentos. Me dejo entender. Acá solamente estás generando una tabla, no estás haciendo más. Acá si lo quieres poner bonito, acá habría un tema de segmento y este segmento viene hacia adelante, ¿no? Y acá a esta tabla persona le tendrías que hacer ya imagínate que esto es el ID, ¿ya? Odio Paint, pero bueno, ID segmento. Entonces vas a tener que generar esta tabla y luego hacer un update de esta tabla. Acá solamente estás generando una nueva tabla. Por eso es que cuando, o sea, en esta nueva tendencia del tema ágil, mencionaban mucho el tema del Vault. ¿Por qué? Porque te da esta flexibilidad. Salvo de que tengas que generar otra FAQ a otro nivel de granularidad, que ya estamos hablando de otra cosa. Pero al menos a nivel de dimensiones, te da la flexibilidad de simplemente generar una tabla, genera tabla y háblala nada más, ya está. Se acabó el chongo. Pero hay casos en los que el Data Vault no es tan ágil. No te digo que sí. El sistema tal, del sistema.
del sistema tal vamos a traer la fuente tal cual hacia este satélite para poblar los segmentos o las características. Pero cuando tú haces la adquisición de otro sistema o fusionas empresas, también tienes ese dato o conjunto de datos que vienen de ese otro sistema, y algunos otros datos más, menos, con distinto formato, etcétera, ¿no? Y dicen, ya, hay que traerlo tal cual porque no se hacen transformaciones en este nivel del Data Vault, se trae tal cual. Entonces vas a tener tabla 1 para segmentos y tabla 2 para segmentos. ¿Con cuál te quedas? Te dicen, no, es más ágil porque lo tienes que traer listo hacia tu Pero es que tu Data Vault es diferente a tu capa, es diferente el Data Vault a tu capa RAW. O sea, si tú quieres traerlo tal cual, esa es tu capa RAW, esa no es tu capa. Claro. Esa no es tu Data Vault. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora que los creo, sí. Y justo David, es ese escenario de que tú vienes, adquieres una nueva empresa y ahora tienes un nuevo sistema que tienes que añadir, poder crear estos satélites hacia atrás, como dice ella, es lo que permite mi tabla tal cual, con estos atributos adicionales que tienen este nuevo sistema, yo los agrego y me permite mantener el modelo. ¿Cuál es la ventaja? Que como son 3 tipos de tablas definidas y tienen toda una característica, entonces el hacer todas las operaciones de crear un nuevo atributo, crear una nueva link a partir de otros hub, todas esas operaciones ya están implementadas, ¿no? Hay toda una codificación que se puede hasta estandarizar y puedes crear código que te crea código, porque todo eso está bastante estandarizado. Entonces, cuando tú creas toda esa parte, recrear toda la parte operativa de construir varias cosas es mucho más fácil porque solo tienes 3 tipos de tabla, entre comillas, ¿no? Por simplificarlo un poco. Entonces, en eso te ayuda, que en vez de crear todo un ETL de nuevo y revisarlo, simplemente reutilizas un poco de código y creas, añades ETLs para poder hacer el flujo de datos hacia tu data warehouse, ¿no? Pero el objetivo de Data Vault es mantener la persistencia de los datos, ¿no? De la integridad. No es la explotación. Sí, esto siempre tiene que ser un paso antes hacia luego ir a un data mart o un data warehouse. Un rato. Sí, todavía porque hay uno más. O sea, este es el hub, este es el satélite y hay uno más que no recuerdo cómo se llama. Que es cuando, por ejemplo, tienes acá una tabla, no ponte que sea, no sé, si quieres poner persona, acá tienes, no sé, otra tabla intermedia que solamente también va a jalar esto y va a tener su tabla, porque esta tabla puede crecer en el tiempo, y vas a tener otra tabla que solamente va hacia atrás. Y esta tabla va a ser como que puedes ir creciendo. Eso es lo que te permite el Data Vault. Entonces, cuando hablan de ágil en temas de modelamiento, y no te digo necesariamente o sea, cada uno de los modelamientos va a tener algo positivo y algo negativo. Todos. Así como toda tecnología va a tener sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero eso es justamente lo que te va a dar cierta flexibilidad. Entonces, cuando hablan de ágil en Data Warehouse, muchos tratan de irse por el tema de Data Vault. Pero bueno, acá en Perú no se habla mucho del tema de Data Vault. Pero, o sea, como que esto de acá, estamos verdes acá. Si es que hay un libro que se llama Agile Data Warehouse, no me acuerdo cómo se llama el bendito libro. O sea, justamente habla también del tema de este tema, ¿no? Cómo hacerlo ágil. Y si empiezas a ver todo el tema de ágil con Data Warehouse, te vas a encontrar que muchos de los artículos hablan justamente del Data Vault. Y ahorita hay Data Vault 2.0, que realmente no he visto ni siquiera la diferencia con este Data Vault de acá. Bueno,
Me tengo que retirar, amigos. Creo que nos expandimos un poquito más por el tema de... Sorry, Rubén, por robarte el tema con el modelamiento. Oye, yo quería que me compartieras... Yo quería que me compartieras... Pásale el Fate. Sí, pásenlo. Está en... Te lo paso a ti, David, y tú se lo pasas. Pégalo en el grupo ahí para... En el chat, en el WhatsApp. Lo peor que vergüenza estar pegando esto, es un paint. Hombre. Ya, yo lo reenvío. Ya Bueno. lo puse, ya. Muchas gracias. Una buena charla. Bueno, Chala, la idea acá es aprender todos, compartir qué hemos hecho, algunas buenas prácticas y las malas prácticas, ¿no? También, ¿por qué no? Para saber qué se puede mejorar. Lo que yo sí diría es que sobre esta capa todavía pongas una capa más de semántica, porque creo yo, no estoy segura, porque nunca he hecho un modelamiento en herramienta normal. Están más acostumbradas a un modelado normal, no en DataVolt. Entonces no sabría cómo juntar este tipo de modelado en un Power BI, en un MicroStrategy, en lo que sea que usen, ¿no? No, es que el DataVolt no busca explotar la información directamente. Igual siempre tiene que ir a un entonces, sí, después tiene que ir igual a un modelo dimensional, ¿no? Sí. Dale. No, y hay toda una lógica, ahí es todo un tema, ¿no? Hay, incluso usas, ya ves, hash y toda una lógica y toda una ciencia. Sí, es todo un mundo en realidad. Cada uno de esos modelos tiene su tema. El área de modelamiento es otro mundo aparte. Incluso modelador 1 y modelador 2 son dos mundos distintos, ¿no? Nos ha pasado. Sí. Bueno, chicos, se me está cerrando un ojito. Sí, bueno, vamos a tratar de hacer las reuniones de 1 hora de duración, más o menos un par de minutos, para que no estemos todos como que nos aburrimos. Más o menos 40 minutos. Más o menos. Es que las intervenciones son lo divertido de este grupo, pues, muchachos. Claro. Ahí se prende fueguito. Sí, yo lo sé. Listo, pues, ¿les parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Y al siguiente jueves, Rubén, terminamos la charla y los que tengan preguntas, dudas, comentarios con fuego, bienvenidos. ¿Ya? Hasta la próxima semana, entonces. Listo, chicos. Oye, Rubén, excelente. Gracias, David. Rápido, ¿mañana va a haber algo de Databricks? Mañana, Daniel, ¿sigues por ahí? ¿O sacaste al perro a pasear? Listo. Gracias. Gracias, tocayo. Gracias, Rubén. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Abrazo. Óigame, primero cerremos Databricks y cerremos lo que estamos viendo, y ahí te traigo data. Te traigo a los creadores, si quieres. Uy. Hola, Moisés. Chao, chicos, nos vemos. Un abrazo. Chao, Moisés, ya acabamos. Oye, qué mal. No, es que mira la hora, muchacho. No, tratamos de hacerlo de 10 a 11, más o menos. No, ¿En qué sí, horario te queda bien? No, sí.